Gracias amigos por continuar aquí en su programa Temas y Debate. Ya está con nosotros y con ustedes en su casa el presidente de la empresa nicaragüense de acueducto y alcantarillado ENACAL, el ingeniero Ervin Barreda, al quien le doy la más cordial bienvenida por primera vez, ingeniero, a Temas y Debate. Así es, muchas gracias Eliezer por la oportunidad, ¿no?, de poder aprovechar tu espacio, tu programa, para realmente poder compartir con nuestra familia los avances que se tiene en el tema del agua potable y saneamiento, ¿verdad? Partiendo de que este gobierno, el comandante Daniel, ¿verdad?, como nuestro presidente, y la compañera Rosario, nuestra vicepresidenta, establecen el tema del agua potable como un derecho humano básico fundamental. Es decir, en el caso de Nicaragua, el agua potable y el saneamiento no es un negocio, es un tema de derecho, y se trabaja incluso bajo esa lógica, ¿no?, de restitución del derecho al agua potable y el saneamiento. Recordando rápidamente, ¿no?, en el 2006, ¿no?, que asume nuevamente el gobierno el comandante Daniel y el Frente Sandinista, recordemos que había un proceso de privatización de los servicios básicos que tenía nuestra población. Estaba privatizada entonces la energía eléctrica, prácticamente la salud, la educación, en un proceso bien avanzado de privatización, el tema de la telefonía, y existía un proceso claro de privatización del agua potable y el saneamiento. Incluso cuando el comandante llega al gobierno se detiene el proceso de privatización de ENACAL, que estaba en ciernes, ¿verdad? E incluso posteriormente después se establece por gestión del comandante Daniel ante la Asamblea Nacional la aprobación de la Ley General de Agua, la 620, donde se establece claramente que el agua no puede ser privatizado bajo ningún precepto, ¿no?, en este país, lo que realmente le da la seguridad para que el tema del agua potable no sea privatizado. Y que nos encontramos entonces en el 2007, que te digo, y vuelve a asumir el gobierno del comandante Daniel, teníamos una cobertura del 65% en el tema del agua potable. Hablando de cobertura, alguien que tiene una llave en su casa y que eso se toma como cobertura, independientemente del horario de abastecimiento que tenga, eso marca como una cobertura. Debemos recordar que para ese tiempo también existían muchos apagones en el país. Teníamos apagones de 12 hasta 16 horas en algunos departamentos, y ese es un tema que nosotros lo colocamos siempre como una de las primeras reivindicaciones alrededor del tema del agua potable de este gobierno, que le tomó 6 meses realmente para resolver el tema de los apagones, porque el 95% de los sistemas de agua que funcionan en el país funcionan con energía eléctrica, y al no tener energía eléctrica, entonces por consiguiente no puede bombear y poder suministrar agua a la población. Pero bueno, partiendo de ese dato del 65% de cobertura, se vino avanzando. El presidente orientó la formación y la creación de un plan específico que trabajara el agua y el saneamiento humano, que por sus siglas nosotros le conocemos como PISACH, que es el Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, sobre el cual el presidente orientó a las diferentes instituciones, tanto como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, el MINREX, las diferentes instituciones, y se presentara ante los organismos internacionales como una estrategia de gobierno para la restitución del derecho al agua potable y al saneamiento humano. Y entonces, de esa manera, con una política clara, con una ruta clara establecida por el presidente, donde los nicaragüenses planteábamos a los diferentes organismos internacionales qué es lo que el gobierno necesitaba hacer, ¿verdad?, y por dónde deberíamos invertir los recursos, se inicia entonces un proceso que nos permite venir avanzando entonces en mejorar ese indicador. Del 65%, como vamos a poder ver la gráfica posteriormente, en el 2007 al 2019 en el 90%, y estamos trabajando con los recursos asegurados y garantizados por las diferentes instituciones financieras que trabajan con nuestro gobierno, alcanzar el 95% de cobertura. Este 95% de cobertura, estamos hablando de la parte urbana, en este caso, en este indicador. Es muy importante destacar que parte de este porcentaje, hay ciudades que en su vida habían tenido un sistema de agua potable, ¿verdad? Además que venimos mejorando sistemas de ciudades que sí tienen sistemas de agua potable, ¿verdad? Hay ciudades, por ejemplo, como Bilwi, Bluefields, que vamos a poder ver algunas imágenes ahí, que ciudades con más de 120 años de existencia nunca habían contado con un servicio de agua potable. Ingeniero, me gustaría hacer un paréntesis. Usted decía algo muy importante al principio. Desde que el gobierno del presidente Ortega empezó más bien esta gestión de la no privatización, o se detuvo lo que es la privatización del derecho al agua,
Esta en los gobiernos, o más bien en los en los gobiernos pasados esto era un negocio, como se le estaba, como verídicamente así era. Hoy tenemos más de 68.900 familias que tienen el derecho a lo que es el vital líquido, lógicamente. El 65% en el año 2007 de cobertura, ahorita estamos actualmente en el 95%. No, estamos aproximadamente entre el 91 y el 92%. Okay, 91 y 92% sí. Actualmente, sí. Hoy diciembre de 2020. Diciembre de 2020. Sí. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones, o más bien, el antes? Hablemos del antes primeramente. ¿Por qué en los gobiernos pasados, por qué en las administraciones pasadas, este 65% o no se llegó a lo que es la cobertura máxima para que tuviéramos el derecho que nos corresponde a nosotros como nicaragüenses? Bueno, es una respuesta que tendrían que darla a ellos, pero lo que sí está a todas luces es que el tema del agua potable y el saneamiento no era una prioridad para este país. No era una prioridad. No era una prioridad, porque los números lo reflejan. Pero era un negocio para ellos. Claro, pero no lo lograron concretar. Sí. La idea era privatizar Enacal, la idea era, y el trabajo que se venía haciendo era un trabajo de desmantelamiento de la empresa para realmente aparecerla como una empresa quebrada y venderla, como decimos, a precio de guate mojado, ¿no? Entonces, a como vendieron la telefonía, a como vendieron la distribuidora de energía eléctrica, el ferrocarril y tantas cosas que vendieron realmente a precio de guate mojado. Entonces, como te digo, eso no era un negocio, mucho menos el tema del saneamiento. Cuando vos mirás los números del saneamiento eran todavía más dramáticos. Teníamos una cobertura del alcantarillado sanitario en la parte urbana de solamente el 30% en el 2007. ¿Qué es lo que pasa sobre el saneamiento? Sobre la pregunta suya, es que el saneamiento realmente es una inversión que está enterrada. El político tradicional que busca hacer rotondas, que busca hacer cosas de maquillaje, ¿no?, para ganar votos, no le interesa realmente el saneamiento para la familia. Superficial. Correcto, entonces, pero este gobierno realmente lo que está interesado es en mejorar el bienestar de la familia completo, ¿no? Educación, salud, agua y saneamiento, que son condiciones básicas para realmente acabar con la pobreza. Son condiciones integrales. Son condiciones y básicas, ¿no?, que deben de tener toda familia para realmente poder superar la barrera de la pobreza. Cuando hablamos de que este país viene trabajando y reconocido por organismos como el Banco Mundial, el BID o los diferentes organismos internacionales, el Fondo Monetario, de que este país viene avanzando en la lucha contra la pobreza, estos números tienen que ver mucho en esa reducción de la pobreza. Pasar de un 30% de cobertura en el 2007 a un 51.5% en el 2019 y con los recursos asegurados, que esto es lo importante, Eliezer, cuando nosotros damos los números, no es que tenemos una aspiración a llegar ahí, tenemos recursos asegurados, financiamientos asegurados, proyectos en ejecución, como lo vamos a ver posteriormente, para decir en este momento que en el 2024, 2025 este país va a estar rondando los números de 75-80% de cobertura en alcantarillado sanitario. Es decir, tendríamos un salto del 30% de cobertura en el 2007, 2006, 2007, que asume el gobierno del comandante Daniel, hasta el 75-80% en el 2025. Esos son saltos que puedo compartir con usted, que cuando tenemos reuniones en los foros centroamericanos y del Caribe, realmente son números que todos los países voltean a ver Nicaragua y que están analizando y viendo qué ha hecho Nicaragua realmente para poder tener estos saltos en cuanto al saneamiento. Y otro tema muy importante, que el alcantarillado sanitario en Nicaragua viene acompañado de las plantas de tratamiento de agua residual. Porque un tema es que en algunos países del área centroamericana ese indicador de cobertura de alcantarillado sanitario puede ser bueno, pero existe una limitante, que ellos no han trabajado en la parte del saneamiento. Eso tiene un efecto dominó, porque el agua que vos la recolectás en las ciudades no se trata de la mejor manera, y lo que estás haciendo es atentando también contra el recurso hídrico. Sí. En este caso, Nicaragua, y te lo digo con el tema de la planta de tratamiento, por ejemplo, de la ciudad de Managua, que es una planta realmente modelo, que la han venido a ver de varios países del mundo, por la eficiencia con la que trabaja, tanto en remoción de los contaminantes que tiene el agua, como la eficiencia en el costo que tiene, ¿verdad? Realmente hemos sido y estamos siendo un ejemplo, ¿no?, para algunos países del área, que como este país realmente ha puesto un empeño claro, una decisión clara, que tiene que ver obviamente, ¿no?, con el liderazgo del comandante Daniel alrededor de este tema y del gobierno del Frente Sandinista por la restitución de derechos,
que realmente cuando uno ve los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad?, que están para el 2030, Nicaragua tiene unas perspectivas de alcanzarlo muy buenas, porque esos son para el 2030, la cobertura universal, y nosotros prácticamente estaríamos al 25, en 95 en agua potable, hablando de la parte urbana, y entre 75 y 80 en cuanto al tema del alcantarillado sanitario. Entonces creo que eso, en esos números, en esos 3, 4 números que hemos hablado, creo que se refleja claramente la voluntad política de este gobierno por trabajar claramente el tema del agua potable y del saneamiento. Y te digo, no son números, vamos a ver después, te voy a compartir imágenes donde vamos a poder ver toda esta cantidad de proyectos que además detrás de todo este número lo que está también son miles de familias que están viendo cada día a nuestros hermanos, empresas trabajando en cada una de estas ciudades, trabajando todos los días con el único objetivo para restituirle este derecho a la familia en este tema. Es un tema de restitución de derechos. Ahora, hay algo muy importante porque yo me pregunto, yo estaba viendo en un banner que está en la entrada de Nacal, yo estaba viendo de que el saneamiento se está llevando a más de 56.000 familias, igual que el derecho al agua potable es más de 68.000 familias. Pero me preguntaba yo, por ejemplo, y los departamentos como Bilwi, Nueva Guinea y todo eso, Condega, Río San Juan, creo yo. Entonces, pero yo me preguntaba, o sea, ¿qué sucedía con esas familias cuando no había llegado el derecho al agua potable en esos entonces? Hasta esas comunidades, hasta esos caseríos, ¿de qué vivían? ¿Qué tomaban? ¿De dónde agarraban su agua? ¿Dónde hacían sus necesidades cuando no tenían el derecho a lo que es el alcantarillado sanitario, por ejemplo? ¿Qué sucedía con ellos? Sí, bueno, el agua, sin el agua no vivimos, ¿no? Siempre la gente busca un mecanismo, ¿no?, para abastecerse de agua. Normalmente, y todavía en algunos lugares lo siguen haciendo, donde los proyectos están en ejecución, la gente compra, por ejemplo, es muy tradicional que la gente compra agua en barriles. En Bilwi, en Bluefield, por ejemplo, es muy popular el negocio, por ejemplo, de compra de agua embotellada, ¿verdad? Y en el tema del saneamiento, haciendo uso de letrinas, ¿no?, en ciudades, cabeceras departamentales, usando letrinas, ¿no?, que realmente limitan mucho también el desarrollo de la misma familia. Y la agua corriendo por las calles, ¿no?, las que son aguas grises de lavandero corriendo por las calles, y podemos imaginarnos entonces todo eso lo que eso conlleva. No estamos diciendo aquí que tenemos resuelto toda la situación, lo que estamos diciendo aquí que hay un gobierno que viene trabajando y que viene cambiando esa condición, pero que estamos trabajando por resolverla. Tenemos situaciones todavía donde tenemos esas condiciones que más o menos después vamos a poder ir viendo en un detalle ahí de dónde estamos trabajando realmente para cambiar esa situación. Es que las cosas no se hacen de un día para otro, sí. Eso es mentira. Además esto lleva mucho tiempo, muchos recursos y mucha mano de obra. Sin embargo, me gustaría, ingeniero, que nos dé una explicación con respecto a las láminas que estamos viendo a continuación. Dice proyectos de finalización, pozos de agua potable y operación, etc. Me gustaría un poquito de esto. Ok. Entonces, es lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos en esa filmina que vamos a ver a continuación un resumen realmente muy breve, pero muy sucinto, ¿no?, de todo el accionar de Nacal, de lo que es lo que vamos a hacer en el 2020 y la perspectiva del 2021. Esa filmina que estamos viendo ahí son acciones de cierre. Esperamos finalizar en este año, en lo que falta estos días, finalizar 8 proyectos, ¿verdad? 5 en agua potable y 3 en alcantarillado sanitario. A propósito de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Estamos hablando entonces del proyecto de Bluefield, de Bilwi, Acoyapa, Santo Tomás y Masaya en temas de agua potable. Proyectos millonarios, Eliezer, como usted bien nos menciona, son proyectos que requieren de mucha inversión, de mucho tiempo, proyectos complejos como Bluefield y Bilwi, ¿verdad?, por las características de la zona, pero que gracias a Dios este año estamos trabajando a toda máquina para finalizar. Me imagino también. Claro, y que Bluefield nos ayudó mucho la carretera también para acelerar también la ejecución de la obra, sí, ¿no? Entonces Bluefield ahora, además de la carretera, va a estar estrenando un sistema de agua potable y estamos también ya trabajando en el alcantarillado sanitario de Bluefield. Y 3 proyectos de alcantarillado sanitario, como mencionábamos, Acoyapa, Santo Tomás y Barrio La Primavera. Pero además, Nacal tiene otra estrategia de que además donde hacemos proyectos integrales, porque eso es lo importante, cuando nosotros hablamos de la ciudad, es que intervenimos todas las ciudades.
Es decir, no es proyecto que trabaja en un barrio, no, es proyecto que trabajamos en toda una ciudad completa total. Pero además tenemos una estrategia que en algunas ciudades que ya venimos quedando cortos, tenemos una estrategia que es financiada con fondos del Tesoro y fondos de NACAL para hacer perforación de pozos para ir reforzando aquellos lugares donde tenemos alguna problemática. Entonces, para este año ya tenemos finalizado 20 pozos en este año y todavía estamos trabajando en terminar 17, es decir, para sumar unos 37 pozos en este año. Y un tema que nos demanda a las 24 horas del día, los 365 del año, es la operación y mantenimiento de 164 sistemas de agua potable y 42 sistemas de saneamiento a nivel nacional. NACAL tiene dos presupuestos, uno que es el de inversión pública, que normalmente anda en promedio arriba de los 3.000 millones de Córdoba, y otro costo y otro plan parecido en monto, que es el de operación y mantenimiento. Ahí vamos a ver la siguiente filmina, para que más o menos tengas una idea y ir entrando un poco en detalle. Esos proyectos que están ahí, ¿verdad? Son los pozos que tenemos, que ya están finalizados. Ahí tenemos 17 pozos, ¿verdad? Y los 20 nuevos pozos que nosotros tenemos ya en operación, ¿verdad? Ahí está cada una de las ciudades donde no tenemos un proyecto completo, pero sí entonces venimos avanzando, mientras nosotros podemos hacer una inversión de mayor tamaño. Ingeniero, cuando estamos hablando de estos 17 nuevos pozos perforados y el proceso de equipamiento, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, en Managua, en un sector aquí mismo, en Altagracia cerca, ¿verdad? Ya por el crecimiento de la población, ya incluso por la edad de algunos pozos, es necesario hacer una perforación de un nuevo pozo en el sector para poder mejorar los horarios de abastecimiento a las familias, las presiones. Entonces hay que perforar un pozo, ¿verdad? Equiparlo, comprarle su motor, electrificarlo y meterlo a la red. Más o menos hablamos básicamente el servicio para asegurar y mejorar el nivel de servicio a la población en estos casos. La población ha crecido. Es correcto. Okay. De ese tema hablamos. Y una estrategia que año con año la desarrollamos, ¿verdad? Y que realmente eso nos permite mejorar los niveles de servicio en la población. Claro. ¿Verdad? Pero también tenemos... eso en el 2020, ¿verdad? Prácticamente estamos cerrando el año, pero ya tenemos, ya fue aprobado en la Asamblea Nacional el nuevo presupuesto 2021, que asciende a 4.286 millones de Córdoba. Estos son más de 100 millones de dólares, a 110, 115 millones de dólares. Cuando hablamos de 100 millones de dólares o 115 millones de dólares en el país de Nicaragua, en este país de Nicaragua, realmente no existen antecedentes de un gobierno que haya invertido sumas parecidas a esas en temas del agua potable y saneamiento. Lo que digo yo y recalco, lo que dice la voluntad del comandante Daniel, del Frente Sandinista, de trabajar de verdad, en serio, por restituir el derecho al tema del agua potable y saneamiento. No, y si lo invirtieron, se lo robaron, déjeme decir, por eso lo invirtieron. Eso es más seguro. Eso, sí. Bueno, sí. Es seguro, es posible, pues verás también, seguramente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos va a permitir ese presupuesto de 4.286.3 millones de Córdoba? Continuar 12 proyectos de agua potable. Cuando le menciono esos 12 proyectos, son ciudades completas que estamos interviniendo. Sí. Y 18 proyectos en alcantarillado sanitario. Pero además vamos a iniciar 4 proyectos en agua potable y 10 en alcantarillado sanitario. Obviamente aquí los proyectos de agua potable vienen disminuyendo porque vamos alcanzando números de 95% arriba. Y los de alcantarillado sanitario vienen sumando una mayor cantidad porque es donde nos viene quedando la mayor brecha, ¿verdad? Entonces, 4.286 millones para trabajar esa cantidad de proyectos, que si lo sumamos entonces nos da un total de 44 proyectos que vamos nosotros a estar en ejecución durante el año 2021. Hay una estrategia fundamental que es seguir avanzando con los diseños, ¿verdad? Para hacer cualquier proyecto, para presentar cualquier proyecto ante el BESI, ante el Banco Mundial, ante el BID. Lo primero que te piden es un diseño, ¿verdad? Completo, levantamientos, presupuesto, etcétera, un estudio de diseños de ingeniería final. Por lo tanto, es una estrategia que nuestro gobierno ha venido implementando, que esta estrategia lo que es que ha permitido realmente tener los proyectos listos y poder estar ejecutando esos volúmenes de inversión de 100 millones. Sí. Porque ¿qué pasaba en algunos años? Que formulabas un proyecto, venía el banco y decía, ok, voy a formular una ciudad X, lo formulaba, y después venía el otro año y te decía, aquí están tantos, y vos no tenías realmente cómo responder. Ahora no, tenemos una cartera de proyectos formulada,
que una vez que vamos a trabajar un nuevo convenio, ya sea con el BESIE, con Exim Bank de Corea o cualquier otro, lo que nosotros decimos que aquí tenemos esta cartera, necesitamos financiamiento para estos 3, 4 proyectos más, porque dependiendo la necesidad que tenemos, ahí es donde tenemos de ir. Entonces es un tema muy importante que no resignifica la obra todavía, pero es el primer paso realmente para poder hacer un proyecto. Y igualmente el tema de operación y mantenimiento de los sistemas, que ahí donde te mencionaba, un presupuesto de 3.516 millones de córdobas para mantener y operar 164 sistemas de agua potable. Eliezer, Enacal tiene que asegurar, en medio de todas las debilidades y fortalezas que tenemos, ¿verdad? El agua a 741.705 familias, todos los días, y las 24 horas del día. 741.705 familias, pero multiplicada por 5. Si lo multiplicas por 5, por 6 más o menos, dependiendo de qué ustedes, estamos hablando de más de 3.5 millones de personas que el Enacal le garantiza que nosotros en esta institución y 6.000 compañeros trabajadores que estamos diseminados en todo el país, tenemos que acostarnos y levantarnos todos los días pendientes de que esa familia esté funcionando el motor, reparar la fuga, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva la parte operativa para asegurar que nuestras familias tienen esa agua, pero además 43 sistemas de alcantarillado sanitario que son 394.000 familias. Ese plan de operación y mantenimiento realmente nos conlleva un gran esfuerzo por parte de la empresa, ¿verdad? Porque tendrás que ver vos asegurar a 741.000 familias, más de 741.000 familias en todo el territorio del país, en Bilwi, en Bluefield, en San Carlos, en Jalapa. A cualquier hora del día. A cualquier hora del día hay una falla, nosotros tenemos que estar dispuestos para atender, ¿verdad? Como más o menos podéis imaginar. Eso más o menos es el resumen de las acciones, pero esas acciones también tienen un detalle, ¿verdad? Que las podemos ver y para compartir con los televidentes. Okay. Ahí puedes ver en el 2021, esas son las 16 ciudades que nosotros vamos a trabajar, 16 ciudades, ¿verdad? Que nosotros vamos a trabajar en temas de agua potable. Las primeras que están en colorcito un poco celeste son las ciudades que continúan, ¿no?, de este año, y las amarillas son las que van a iniciar. Nueva Guinea, León, que acabamos de firmar el contrato el día de anteayer. Fue un contrato, Eliezer, para que tengan una idea, de 38 millones de dólares, que vamos a mejorar la calidad de vida aproximadamente a 60.000 familias en León. El sistema de León no se le invierte desde los años, a finales de los 70. ¿Verdad? Entonces León ha sido una ciudad que ha crecido exponencialmente. ¿Cómo está ese sistema? ¿O cómo está ese sistema? Realmente, prácticamente el sistema no, lo que vamos a hacer es reconfigurarlo nuevamente, perforar un nuevo campo de pozo. De cero, entonces, prácticamente. No, hay cosas que se utilizan, pero prácticamente es una reconfiguración completa. Te digo que vamos a construir nuevos tanques y rehabilitar los existentes, pero estamos hablando de 12 tanques. Si hay 4 tanques, 6 tanques, vamos a hacer 6 tanques nuevos, rehabilitar los existentes, perforar nuevos pozos, un nuevo campo de pozos y rehabilitar lo que tenemos para tener un campo de 18 pozos en León, construir, para que tengan una idea, vamos a instalar más de 180 kilómetros de tuberías en León, vamos a cambiar tuberías de asbesto cemento viejísimas, que ya incluso por normativa no deben existir, y Dios mediante entonces, a mediados del 2022, que es la proyección que tenemos nosotros, León va a tener un sistema donde aspiramos y estamos trabajando para que las casi 60.000 familias que ya viven en el casco urbano de León tengan un horario de abastecimiento. Como digo, nosotros aspiramos siempre para trabajar al menos de 20 horas a 24 horas todos los días, los 7 días de la semana. Ese es el proyecto grande que está ahí. Y también esperamos iniciar Jinotepe, otra ciudad muy grande, ¿verdad? Y así a la par podemos ver entonces en el 2021 vamos a estar trabajando en 28 ciudades. Esto estamos hablando de 28 ciudades que no tenían alcantarillado sanitario, prácticamente ahí sí no había nada, y nosotros estamos construyendo un nuevo sistema con plantas de tratamiento y que las familias realmente sí van a ver letrina. Y en algunos casos la gente, como te digo, las aguas de los lavanderos corren. No sé si vos conocés, por ejemplo, el caso en Landaime, el mismo Huigalpa, que lo estamos finalizando nosotros este año. Se había avanzado con el tema del agua potable, pero realmente los huigalpinos no tenían una forma como de poner la agua residual. Hoy por hoy, ya el otro año, Dios mediante, Huigalpa va a quedar con un sistema de alcantarillado sanitario que va a restituir el derecho a más de 10.500 familias en Huigalpa, ¿verdad? Y van a tener un sistema, y te vas a imaginar vos cómo se va a desarrollar esa ciudad con agua potable, con alcantarillado sanitario, un hotel, obviamente las primeras condiciones que pide un hotel,
son condiciones de este tipo. Pero así puedes ver 28 ciudades ahí, ¿verdad?, que van sin ningún distingo de tamaño ni de ubicación geográfica. La orientación del comandante Daniel es que todas las familias en Nicaragua debemos de trabajar para que tengan un sistema de alcantarillado sanitario, porque eso dignifica a la familia, porque mejora su salud, etcétera, ¿no? Y un servicio de agua potable acorde. Y hay algo en particular, y para mí es algo grande, que cuando se le está beneficiando y se le está restituyendo con este tipo de derecho a los ciudadanos, aquí no interesa si es sandinista, no interesa si es liberal, no interesa nada. Aquí en su totalidad y integral. Es correcto, Eliezer. Yo te digo que en León estamos trabajando para las 60.000 familias que viven ahí. Obviamente ahí el Frente Sandinista ganamos siempre León con mucha contundencia el Frente Sandinista, pero obviamente también hay familias que no son sandinistas. No tenemos ningún distingo. Nosotros trabajamos para todas las familias del país. Esa es la orientación del comandante, del presidente Daniel Ortega, de trabajar por todas las familias del país, que todas las familias del país tengan agua potable y alcantarillado sanitario. Ingeniero, voy a hacer una breve pausa para luego venir en la segunda parte del programa. Hablemos un poquito, sigamos hablando un poquito de esta filmina, esta presentación, porque está muy importante, pero también en los últimos 5 o 10 minutos que hablemos un poquito de la perspectiva para el 2021. Y digo la perspectiva porque para mí esto es algo monumental, es algo grande, a cómo se está desarrollando el servicio de alcantarillado sanitario y el servicio de agua potable a nivel nacional. Es algo increíble, porque yo recuerdo cuando yo viví en San Rafael del Sur, y hablando de las aguas grises, de las aguas grises, usted decía, nosotros teníamos un lavandero y el agua se iba a un hoyo, entonces agua nosotros la botábamos. Todo correcto, eso ya cambió, ya quedó en el olvido. Pero voy a hacer una breve pausa para luego venir aquí en Tema Debate con nuestro invitado, el ingeniero Erwin Barrera, presidente de la alcaldía de San. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debate. Esta noche conversando con el ingeniero Erwin Barrera, presidente de la empresa nicaragüense de acueducto y alcantarillado ENACAL. Ingeniero, antes de irnos al corte, yo le decía que sigamos un poquito hablando de lo que es la presentación de la filmina que tenemos en pantalla, pero también que hablemos un poquito de las perspectivas para el 2021. Pero no puedo irme sin cerrar este programa, que hablemos. Ustedes fue un gran desafío y un gran reto lo que tuvieron durante los 2 huracanes que estuvieron en Nicaragua. Me gustaría que hablemos por este tema principalmente ahorita. Okay. ¿Qué reto tuvo en acá? Sí, bueno, como parte realmente del cierre 2020, creo que una evaluación rápida sobre el tema de los 2 huracanes que impactaron en Nicaragua, prácticamente por el mismo lugar, en la zona del Caribe, pero que también tuvieron una afectación muy importante en el sector del Istmo, del río. Creo que para nosotros fue una prueba, de toda la experiencia que tenemos a través de los simulacros, que este gobierno también, ¿verdad?, como parte interesada en la protección primeramente de la vida de nuestras familias ante cualquier evento. Nicaragua es un país de multiamenaza, por lo tanto estos ejercicios que venimos y repetimos y que próximamente vamos a tener uno, el último del año, ¿verdad?, creo que fue donde realmente se nos pone a prueba para este tipo de eventos, y que realmente en primer lugar que las pérdidas de vida realmente por el mero impacto del huracán fueron muy bajas, pero sí las afectaciones que tuvimos en los 2 momentos del impacto del huracán, en algún momento, sobre todo en el huracán Iota, ¿verdad?, realmente tuvimos afectados aproximadamente 100.000 familias por el servicio de agua potable, por diferentes causas, por daños propios en los sistemas, por fluctuaciones de energía. Normalmente, obviamente, cuando hay este tipo de fenómenos, los postes caen, y la energía falla, en las estaciones de bombeo. Como decimos que el 95% de los sistemas, o más del 95% de los sistemas utilizan bombeo, y el otro tema era la alta turbidez en las aguas. Eso realmente nos puso un desafío muy importante, además también de esto, que era en algunos lugares la contaminación de muchos pozos comunitarios y pozos familiares, ¿verdad?, que algunas familias que habitan en los márgenes de los ríos, ¿verdad?, que vieron crecido el caudal considerablemente con estas lluvias. Entonces, por disposición siempre, y por el liderazgo del presidente, nos dispusimos como parte también del SINAPRED y como institución de primera respuesta ante el SINAPRED,
En un tiempo, yo diría, bastante rápido, ¿verdad? Se logró restablecer los servicios prácticamente de agua potable en todo el país, incluyendo Bilwi, ¿verdad? Porque Bilwi dio la particularidad que durante el huracán ETA habíamos tenido algún golpe en el sistema de Bilwi que permitió, de alguna manera, que un personal que se había movilizado ya de cara a trabajar en los daños del ETA estuviera, y lo agarró también un personal especializado de aquí de electromecánica a nivel nacional, estaban durante el impacto del huracán Iota en Bilwi. En el sitio. En el sitio. Sí. Entonces prácticamente nos permitió que los compañeros tomaran algunas medidas aprendidas durante el huracán ETA, y en cuestión de 8 días, 10 días realmente después de esa experiencia, nos permitió protegernos realmente. De tal forma que una vez que el impacto del huracán ya había amainado, ¿no?, la lluvia, prácticamente un día o día y medio, 2 días máximo después del huracán, nuestros hermanos pudieron entrar al sitio donde tenemos los equipos de bombeo, retiraron todas las protecciones que le habían hecho y gracias a Dios funcionaron, pero de maravilla. Reactivaron el servicio. Lo que realmente nos permitió reactivar el servicio rápidamente, que era muy importante en el caso de Bilwi, partiendo de que Bilwi era una de las ciudades que servía, ¿no?, de albergue a miles de familias que habían sido evacuados, ¿no?, por nuestro ejército, por nuestra policía y por el SINAPRED, hacia albergues en Bilwi. Entonces era muy importante tener una fuente de agua potable, ¿verdad?, para después con cisternas poder abastecer cada uno de los albergues. Una fuente de agua potable limpia. Una fuente de agua potable limpia, ¿verdad? Incluso antes de que llegara la energía, porque parte de estas protecciones fue cubrir muy bien un generador que teníamos precisamente para efectos de este tipo de afectaciones. Y realmente mientras nuestros hermanos venían trabajando en las líneas eléctricas, nosotros prácticamente el segundo día teníamos ya restablecido el servicio en Bilwi, ¿verdad? Y así paulatinamente lo que más costó fue el tema de Huaspán por un tema de energía que fue superado y que prácticamente en este momento de esas 100.000 familias todas, prácticamente 5 o 6 días después del huracán, prácticamente todas esas familias estaban ya con los servicios restablecidos. ¿Dónde hemos quedado concentrados? Hemos quedado concentrados trabajando en comunidades del municipio de Prinzapolca, del municipio de Tola, ¿verdad?, principalmente, y de Potosí, y en los municipios, en comunidades del municipio de Bilwi y de Huaspán, en cierta medida, que el trabajo que estamos haciendo ahí es limpieza de los pozos, como les mencionaba, comunitarios. Tenemos contingentes de compañeros, hermanos que están desplazados en el territorio, con equipos especiales de achicamiento de pozos, con equipos especiales para desinfección de pozos, para en un proceso, en un trabajo que traemos ahí mancomunado con el SINAPRED, venir haciendo la limpieza de estos pozos y entregándosela a nuestra familia para que ellos puedan hacer uso del agua. Estamos hablando, como te digo, de comunidades que su abastecimiento es por pozo, ¿verdad? Y prácticamente ya nosotros andamos rondando prácticamente más de 2.000 pozos ya trabajados en esta tarea, ¿verdad? Estamos incluso ahorita reforzándonos más con equipo que llegó por una donación del COSUDE, equipo que ha comprado nuestro gobierno, y estamos multiplicando más cuadrillas para realmente poder avanzar en mayor rapidez y que tal vez en lo que falta el mes de diciembre nosotros dar por concluida esta actividad y que realmente los pozos estos que fueron afectados durante el huracán queden completamente limpios y aptos para el consumo de esta familia. Fíjate que hay algo particular en esto, cuando sucedió esta tragedia, están todos estos dos choques de estos dos huracanes. Ahí se ha visto prácticamente casi nula lo que son las afectaciones de lo que en el campo de la salud. Y me imagino que esto influyó bastante el actuar rápido de ustedes como Benacán. Sí, ¿verdad? Y creo que como sistema, ¿no? Porque sí, igualmente se movilizaron cisternas, ¿no? Para, ya que teníamos una fuente de agua limpia, que era la captación que teníamos, poder asegurar por el abastecimiento de cisternas también a aquellas familias que tenían afectados, por ejemplo, los pozos. Otro lugar donde se tuvo una afectación que todavía estamos nosotros interviniendo es el municipio de Huibilí y Jinotega, ¿verdad? Ahí incluso el sistema de Huibilí Ciudad, del casco urbano de Ciudad, más de 2.000 familias estaban afectadas también por el sistema. Hubo una orientación del presidente, ese sistema es administrado por la alcaldía, ¿verdad? Pero por una orientación del comandante, trasladamos también equipos tanto de la delegación departamental de Jinotega como del nivel central, y todavía nos encontramos trabajando, ¿verdad?, para rehabilitar algunos sistemas comunitarios que fueron afectados, pero ya logramos restablecer prácticamente en uno de los primeros 6 días que estuvimos movilizados el sistema de Huibilí, que es donde estaba la mayor concentración de población,
y que estas otras comunidades como Guamblán, por ejemplo, el Cerro Quilambé, todavía hay complicaciones todavía para el acceso, pero que ahí están nuestros hermanos también desplazados, trabajando con las comunidades, con las alcaldías, para restablecer el servicio de agua potable. Estamos trabajando todavía, ¿verdad? Son sistemas, como te digo, comunitarios en zonas muy complicadas de acceso, ¿verdad? Incluso en el proyecto de Huihuilí, ya una vez finalizado la obra, hubieron 2 revenidos pequeños, ¿no? Donde pasaba la tubería, que tuvieron que volver a los compañeros a volver a restablecerla, pero que gracias a Dios ya el sistema está estabilizado en Huihuilí y seguimos trabajando en la comunidad de Plan de Grama, de Guamblán y, como te digo, en Quilambé, para realmente dejar completamente rehabilitados todos esos sistemas. Sí. En el último minuto, las perspectivas para el 2021 en la calle, ¿cuáles son? Como te digo, en primer lugar, cumplir el 100% de ese presupuesto que fue aprobado por nuestra Asamblea. Nosotros tenemos un compromiso de ejecutar cada centavo que fue aprobado por la Asamblea en ejecución de esas 44 ciudades, ¿verdad? Para realmente que el tema de la restitución del derecho, como te digo, sea un tema que no sea que nosotros atrasamos, ¿no? Entonces, el primer gran objetivo que tenemos es que esos 4.286 millones se ejecute 100% de nuestro PIB. Sí. ¿Verdad? Eso significa, te digo, trabajar en 44 proyectos, en un número parecido de ciudades, ¿verdad? Seguir trabajando en los 36 diseños que tenemos de nuevos proyectos para seguir siempre en la lógica de la búsqueda de financiamiento y la ejecución, aspiramos, ¿no? Como un reloj, la operación y mantenimiento de esos sistemas, 164 sistemas que están a nivel nacional, para mantener las 24 horas del día funcionando estos sistemas que aseguran el agua a 741.705 familias, más o menos a nivel nacional, y los 43 sistemas de alcantarillado sanitario que tenemos ahí. Para eso tenemos líneas telefónicas, tenemos un centro de operaciones que funciona las 24 horas del día, ¿verdad? Tal vez te invito a que hagas una tomita rápida de recursos para que la puedas ver. Ahí vas a ver que hay gente ahí con radios, con teléfonos, monitoreando todo el país, ¿verdad? Para la respuesta rápida. Y sabe que hay algo en particular que hay que recalcarlo también, la confianza que tienen los organismos internacionales en el apoyo para estos tipos de eventualidades, este tipo de sistemas, y cómo lo viene ejecutando tan eficientemente lo que es la institución. Gracias, Eliezer. Yo creo que ese es un punto fundamental, ¿no? Sí. Este gobierno nunca ha sido tachado de malversación de un solo centavo. Es decir, si el BCE otorga un préstamo como el que tenemos ahorita en ejecución de 256 millones de dólares para X número de ciudades, son invertidos en ese número de ciudades, y la buena noticia es que en algunos casos hemos tenido algunos recursos de ahorro y se reinvierten en la misma ciudad y podemos ampliar incluso más los alcances. Eso es básico, la confianza en el gobierno, ¿verdad? Porque de otra manera no podríamos tener acceso a los recursos financieros. Ingeniero Erwin Barrera, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, realmente, por esta oportunidad. Espero que no sea la primera ni la última, ¿verdad? No, hermano, estamos anuentes siempre. Primero, televidente, gracias por su sintonía. El tiempo se nos fue, desgraciadamente. Volvemos, si Dios se lo permite, el día de mañana con un programa similar. Por lo tanto, que Dios bendiga a todos y muy buenas noches.